Bienvenidos. En este vídeo vamos a ver el abordaje del nervio axilar o nervio circunflejo. Este nervio axilar, como ya sabéis, viene del origen del fascículo posterior junto con el nervio radial, pero este va a salir por un triángulo, por un espacio ligeramente superior, que es el cuadrilátero húmero tricipital o cuadrilátero de Belpo. Este nervio, conforme sale, tiene relación íntima directa con el redondo menor, por lo tanto también dará una inervación motora a este músculo, pero luego ya se va a introducir en toda la parte del compartimento del deltoides, dando inervación a los diferentes vientres musculares de este músculo. A su vez, también tiene una ramita cutánea, que será el nervio cutáneo lateral superior del brazo, el cual va a dar inervación a la región superior y lateral del hombro. Así que, como puntos de referencia, vamos a decir primero que el nervio sale de la parte posterior y va a hacer un recorrido circunflejo junto con la arteria humeral por toda la región lateral del húmero, en el tercio proximal. Así que como sigue esta disposición, nuestro eje corto de este nervio será en esta posición, en eje vertical a nivel del eje corporal, pero que va a ser un eje corto al nervio. Y haremos un estudio dinámico jugando mucho con ese plano de perpendicularidad sobre la estructura nerviosa que queremos evaluar. Como la región posterior del hombro es bastante compleja por esa decusación de estructuras, una zona fácil para encontrar este nervio es coger un abordaje medio, como estáis viendo en la pantalla, cógeme directamente desde el eje vertical para que veáis directamente la relación entre posición de la sonda completamente perpendicular buscando la parte del húmero, y una vez veo la estructura, la cortical del húmero bien definida, sin problemas de artefacto y mala incongruencia sonográfica, vamos a ver que estas ramitas pertenecen al nervio axilar, son las que están en íntimo contacto con el hueso de la cortical del húmero. Vemos que aquí está la parte de arteria y todas estas ramitas son ya el árbol que ya ha ramificado de la parte del nervio axilar, pero tanto esta zona será inervación, esto también corresponderá al nervio axilar y toda esta zona también. Por lo tanto, una vez lo tengo, voy a seguirlo hacia la parte más proximal del nervio. Veo cómo estas ramitas se van unificando, se van juntando, incluso esto también va a juntarse. Y voy a ir hacia la parte posterior. Todo esto que tendré aquí arriba, por supuesto, será vientre muscular del deltoides. Aquí a este nivel ya será deltoides posterior. Aquí me van a empezar ya a venir más estructuras, un poquito un plano más complejo. Y tendré lo siguiente. Conforme introduzco, mirar aquí esa ramita que enseguida se hace más superficial, ahí ya luego tendré la rama de ese nervio cutáneo que os he comentado. Vamos a seguir la parte del nervio axilar, que es toda esta zona que veo aquí. Voy a ver toda la parte del nervio, ahí cuando une el todo, y aquí veré que me aparece un músculo que me cruza, que será la porción larga del tríceps. Aquí por debajo me aparecerá enseguida redondo menor, y aquí a su vez me aparecerá redondo mayor. Esto es lo que es la estructura del cuadrilátero de Belpo o cuadrilátero húmero tricipital, donde está delimitado por la parte de la corteza del húmero, donde está también delimitado por la porción larga del tríceps, redondo mayor y redondo menor. Aquí si lo uno veo que continúa aquí. Y estos son los diferentes puntos de abordaje que ahora veremos. Incluso ahí puedo intentar continuarlo hasta la región ya más posterior, que lo pierdo ya prácticamente. La salida del nervio es este que aparece por aquí. Y ahí lo tengo, nervio axilar, ¿vale? Incluso cojo un plano completamente perpendicular del nervio, pero que no puede ser perpendicular al resto de estructuras. Aquí es donde ya va cambiando de plano. Y por lo tanto, la forma más simple para ubicarlo y no complicarme es punto de referencia y lo continúo hacia posterior o hacia anterior, donde anterior ya veré que los diferentes fascículos del nervio van introduciéndose en los vientres musculares que quedan, que en este caso es el deltoides anterior, para dar inervación motora a estos vientres, ¿vale? La parte del nervio cutáneo lo tendremos ya en esa parte que queda ya más superficial, más superior, va por debajo, va por debajo y acaba ya saliendo a la superficie próximo a la parte del acromion, ¿vale? Será todas estas estructuras, estas ramitas que se hacen enseguida cutáneas y van a dar la inervación, como estáis viendo, a nivel de la parte cutánea. Así que para su abordaje principalmente solemos coger un punto a nivel de neurofuncional que tenga alto valor, es decir, cuando esas ramitas van ramificando, se juntan y las podemos coger ahí en el cuadrilátero húmero tricipital. Y luego ya vamos a coger ramas específicas para el resto de estructuras. Así que vamos a coger una agujita de 6 centímetros, posición del paciente como estáis viendo en decúbito prono, con el hombro muy próximo a la parte de la zona más lateral de la camilla, o también lo podemos coger en decúbito contralateral y hasta en decúbito supino para las fibras más anteriores cuando queremos hacer un abordaje muy específico.
Por lo tanto, una vez tenemos esta zona, voy a dejarme preparado todo lo que voy a necesitar. Ahí el electroestimulador. Vemos posición inicial, cortical del húmero, ramitas del nervio circunflejo. Vuelvo atrás, ahí va formando más el nervio axilar. Ahí. Hay uno, incluso voy cogiéndolo completamente perpendicular. Ahí, si tuviera que irme a estimularlo, pues me iría cuando ya está más diferenciado. Es decir, aquí. Sería un punto de abordaje donde lo voy a coger en eje longitudinal, donde aún veo un poco del músculo, el redondo menor y la porción y el deltoides aquí a este nivel. Este será... sí, redondo. Vale, y lo voy a coger dentro de plano de la parte lateral derecha hacia la parte del nervio, para situarme por su interfase superficial. Le voy soltando la presión con la sonda para que luego no se me quede muy retirado la aguja, y ahí lo voy a estimular. ¿Qué veré? Pues una contracción del deltoides. Ahí la tengo. Una contracción potente que tenéis que ver que, como es tronco, podéis ver que se activa directamente todo cuando lo estimuláis toda la parte del nervio. Es que movimiento de contracción, voy a quitar el transductor para que lo podáis ver, de toda la parte del músculo deltoides y de ese compartimento posterior del redondo menor. ¿Vale? A ver que no tape mucho la cámara. Le vamos a coger más ramitas para aumentar nuestro efecto neurofuncional sobre este nervio, sobre el nervio axilar. Bien, este es el punto que hemos cogido anteriormente. Si tenemos duda podemos ver la aguja o podemos movilizar un poquito para ver en qué punto nos hemos quedado. Y a partir de aquí vamos hacia la parte lateral. Podemos seguir estimulando esta rama, ¿vale? Podemos ubicarnos ya en la que queramos estimular. Vamos a trabajar ahí. Y podemos hacer un barrido en caso de que, como hay este nervio enseguida ramifica, podemos estimular las diferentes que nos interesan. Vamos a tocar esta y luego vamos a tocar la rama inferior del nervio axilar. Cojo mismo abordaje dentro de plano. Vale, perdona. Vamos a cambiar la agujita. ¿Vale? Y lo que os he comentado, vamos a entrar ahí. Y vemos la contracción que genera. En caso de que queramos estimular la otra, simplemente tendremos que cambiar. Ahí vemos como ya coge más fibras medias y anteriores. Ahí no sé si lo podéis ver bien. Voy a quitar otra vez el ecógrafo para que podáis ver algo. Esto es un poco más complicado por la imagen. A ver, ahí lo coges bien. ¿Vale? Ahí tendríamos toda esta parte. Y ahora ahí la calidad de contracción. Bien, si quisiésemos cambiar la otra rama que hemos visto, simplemente tendríamos que cambiarla. Al fin y al cabo, para ver qué movimiento desencadenamos, tenemos simplemente que estimularlo. Estamos ahí, pues modificamos y nos vamos a la otra más lateral. Ahí. Incluso a la otra ramita más lateral. Ahora.
¿vale? Tenéis que cambiar la posición de la aguja, esto se llama reciclaje de la aguja, y estimuláis y veis qué contracción da. Pues un poquito más. Tenéis que ver siempre el filo de la aguja. Ahí. Bien, vamos a ajustarla un poquito más y me voy a quedar con esta otra, que a mí me gustaba más la contracción de aquí. Perfecta, esta me gusta más. Más potente, más eficaz, menos sensitiva y más motora. Así que esa contracción me gusta, es potente. Bien, vamos a trabajar ahí. Y con estos puntos ya serían específicos para el nervio axilar. Podemos complicarlo un poquito más, es decir, vámonos a trabajar también el redondo menor, la motoneurona específica, vamos a trabajar incluso la parte más anterior del deltoides, así cubrimos toda esta parte del nervio axilar. Así que donde hemos empezado la primera, tenemos ese chivato que simplemente la localizamos y movemos el cursor de la aguja para ver dónde la hemos dejado. Ahí la tenemos. Vamos a seguir profundizando y vemos la parte de la motoneurona del redondo menor, esa que se introduce por ahí, donde está el cursor. Por lo tanto, vamos jugando con esa anisotropía, entramos y la vamos a coger también dentro de plano para abordarla a ese nivel. Ahí. ¿Vale? Ahí ajusto incluso un poquito más. Esta va a ser perfecta. Y ahí la tengo. Muy bien. Mira, incluso ahí puedo sacar algún punto gatillo. Bien. Aquí simplemente tengo que ver que hay contracción del redondo. Y la hay. Me vale. Y por último, la rama más anterior, aquí la posición me lo complica un poquito, pero vamos a llegar hasta donde podamos para estimular esa ya la rama motora del deltoides anterior. Recordad que la parte del nervio axilar tiene una relación íntima con la articulación y por lo tanto tiene un componente de inervación capsular máximo de la parte del hombro. Es uno de los importantes para cuando hay patología a nivel de afectación articular o incluso tendinosa. Así que veo esas últimas ramitas, misma posición. Bien, relaja todo lo que puedas, no hace falta que me ayudes. Ahí. Y hasta donde esas últimas ramitas que ya se separan y van a inervar ese vientre muscular, me quedo para estimular las últimas que quedan ahí bien pegaditas. Mismo abordaje dentro de plano, y aquí podréis ver que lo que otros trabajan fuera de plano, pero caemos directamente con el filo de la aguja hacia la parte del nervio. Yo prefiero entrar dentro de plano para ver en todo momento dónde tengo el filo y cubrir la mayor cantidad de ramita nerviosa. Ahí voy ajustando un poquito más. Y ahí la tengo. ¿Vale? Ahí simplemente pues estimulo, tengo que ver o tengo que notar con el dedo que hay contracción del deltoides anterior. Y la hay perfecta. Mirad ahí incluso qué flexión hace del brazo. No sé si se llega a ver algo por la cámara. Voy a quitar el transductor, que ya tenemos el circuito montado. Ahí. Y para que veáis el gesto de contracción y flexión que produce. Muy bien, pues una vez tengo montado este circuito, vamos ahora a estimularlo a la vez, todas estas agujitas. Simplemente cogemos nuestro estimulador multiaguja y vamos a montar los circuitos de distal a proximal. Cogemos ahí. Ahí. Y ahí lo tenemos. Vamos a ir subiendo primero el circuito blanco. Ahí que haya contracción en los dos, perfecto, esta es muy buena. Y el otro, el verde, lo mismo. Perfecto.
Aquí tenemos una estimulación del nervio axilar o circunflejo ideal para toda patología o todo problema funcional y de sintomatología relacionado con la articulación del hombro. Así que esto es lo que hemos visto a nivel de este nervio, que es cortito pero es muy importante, y seguiremos viendo más información del resto de nervios del miembro superior.